Hola a todos, esperando que se encuentren bien en sus casitas. Hoy día vamos a hacer un ejercicio de demostrar un subespacio vectorial, ¿ya? Entonces, para demostrar que es un subespacio vectorial, acá tenemos el subconjunto de las matrices de 2 por 2 con coeficientes los reales. Ya son todas las matrices, ya A, B, C, D, tal que cumplen esta condición. Es súper importante saber la condición de esto, ¿ya? Que esta es la condición. Si se dan cuenta acá, que esa es la condición. Se dan cuenta que tengo que multiplicar la diagonal menos la diagonal secundaria o la antidiagonal. Entonces, para demostrar que es un subespacio, tienen que haber tres condiciones. ¿Cuáles son esas tres condiciones? La primera, que tiene que ser W distinto del vacío, ¿ya? Que por lo menos tiene que existir un elemento que contenga esa condición, ¿ya? Naturalmente, la, si se dan cuenta, nosotros estamos trabajando con matrices. El vector cero, ya, aquí sería la matriz cero, que sería 0, 0, 0, 0, siempre tiene que estar en W, ¿ya? Pero ahí después vamos a ver de qué trata. Esa es la primera condición. La segunda condición, si yo me tomo dos matrices, ya A, B las voy a llamar, en W, ¿qué tiene que pasar? Que la suma de esas dos matrices tiene que estar en W, ¿ya? Para que esté en W, ¿qué significa eso? Que tiene que cumplir la condición, ya que yo voy a sumar esas dos matrices y voy a hacer la condición acá, ¿ya? Y la tercera, que si yo tomo un A en W y además tomo un escalar en los reales, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Que la multiplicación por escalar del alfa por A tiene que estar en W, ¿ya? Entonces, cumpliéndose esas tres condiciones, ya se demuestra que es, si se cumple uno, 2 y 3, eso que implica que W es un subespacio de las matrices de 2 por 2 con coeficientes los reales, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta que esa es la condición del subconjunto, ¿ya? Vamos a hacer el primero. El primero, ¿qué nos dice? Que W tiene que ser distinto de vacío. Y es claro eso, ¿por qué? Porque si yo tomo la matriz 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Es una matriz de dónde? De las matrices de 2 por 2 en coeficientes los reales. ¿Cumple la condición? ¿Cumple la condición? Condición, ¿la cumple? Sí. ¿Por qué? Porque yo multiplico 0 por 0, la diagonal, menos la antidiagonal, que sería 0 por 0 y que me da 0. ¿Ya? Porque me está diciendo que yo tengo que tomar esa matriz y al multiplicarla me tiene que dar 0. ¿Ya? Para entender esto un poco mejor, ¿ya? Generalmente, para que sea un subespacio, el vector cero siempre tiene que estar en W o lo que sea que me define. Para entender un poco más esto, vamos a hacer con otro vector, para decir que va a ser distinto de ácido. Vamos a tomar la matriz 1, 1, 1, 1. ¿Ya? También este pertenece a las matrices de 2 por 2 con coeficientes los reales. ¿Y cumple la condición? Sí, ¿por qué? La condición, ¿cuál era la condición? Que yo tengo que multiplicar la diagonal, sería 1 por 1, menos la antidiagonal, que sería 1 por 1. ¿Y eso cuánto me tiene que dar? El resultado me tiene que dar 0. Entonces, es evidente que 1 menos 1 es 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la matriz 1, 1, 1, 1 pertenece ¿dónde? A W, porque está cumpliendo la condición. ¿Ya? Entonces, acá también la matriz 0, la matriz 0 también pertenece a W. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos elementos por lo menos. Ya con uno basta, pero tenemos dos elementos que pertenecen a W. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Si ya encontraron un elemento que W es distinto de vacío. ¿Ya? Entonces, esa sería la primera condición. La segunda condición, que es que yo tenía que tomar dos matrices A, B en W y demostrar qué cosa, o probar que la suma de ellas está en W. Entonces yo voy a ir
con esta información primero. Digamos que a la matriz A la voy a llamar A, A1, A2, A3, A4. ¿Ya? Que ustedes saben como pertenece a W, ¿cierto? Ustedes saben que pertenece a W, ¿eso qué implica? Que la condición va a ser que A1 por A4 menos A2 por A3 sea igual a 0. Entonces me voy a enfocar en esta condición. Ojo con eso. ¿Ya? Me voy a enfocar en esta condición. También tenemos que B también pertenece a W. Entonces lo voy a llamar B1, B2, B3, B4. ¿Ya? También pertenece a W. Pero que pertenezca a W, ¿qué significa? Que cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Que B1 por B4 menos B2 por B3 es 0. Entonces, ahí tenemos que cumple la condición por estar en W. ¿Ya? Y de esto va a ser nuestra hipótesis que se llama, que va a ser lo que nosotros tenemos debajo de la manga. ¿Qué tenemos que probar? Ya vamos a probar o a demostrar que A más B pertenece a W. ¿Ya? ¿Qué significa? Que la condición de esta suma tiene que ser cero. Eso es lo primordial. Entonces, para hacer esto, tengo que sumar primero A más B. Pero ya tengo la forma de A más B. ¿Qué sería? Sería A más B es lo mismo que tener A1, A2, A3, A4 más B, que sería B1, B2, B3, B4. ¿Ya? Todos saben sumar matrices, ¿cierto? Es término a término, que sería A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, A4 más B4. ¿Ya? Entonces, esta matriz de acá es la suma de A más B. ¿Y qué quiero ver yo? Quiero ver que pertenece a W. Esa es la pregunta. ¿Pertenece a W a B? Para que pertenezca, tiene que cumplirse la condición. ¿Cuál es la condición? Que la multiplicación de la diagonal A1 más B1 por A4 más B4 menos A2 más B2 multiplicado por A3 más B3 me tiene que dar 0. ¿Y el asunto dará 0? Ese es lo único que tenemos nosotros que nos da 0, que es A1 por A4, ya menos A2 por A3, que me da 0. Esas son las dos condiciones que tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos? Por lo menos podemos distribuir acá, ¿cierto? Y distribuir acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que A1 por A4 más A1 por B4 más B1 por A4 más B1 por B4, ya menos, ¿qué cosa? A2 ya por A3 más A2 por B3 más B2 por A3 más B2 por B3. Ya eso nos quedó. Entonces, ¿qué quiero decir? Tengo que ver si esto me va a dar 0. ¿Ya? Si no me da 0, no es su espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué tenemos? Tenemos que A1 por A4, ¿ya? Voy a tomar ese con este de acá, menos A2, A3, ¿cierto? Después que voy a tomar el otro, que lo que tenemos nosotros, recuerden que estas son las condiciones, A1, A4, A2, A3, y B1, B4, B2, B3. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Voy a tomar este ahora, los voy a juntar con B2, B3. Entonces, voy a tomar más
B1, B4, ya, menos, porque este menos influye a todos esos, B2, B3, ¿ya? Y voy a dejar lo otro que me queda. Me queda eso y ese, ¿cierto? Me va a quedar más A1, B4, más B1, A4, menos A2, B3, menos B2, A3. Lo único que ustedes saben, por la condición, por nuestra hipótesis, que A1 por A4 menos A2 por A3 es cero, ¿ya? Entonces sabemos que esto cuánto vale, cero. Sabemos que esto cuánto vale, cero. Entonces sabemos al final, sabemos que A1, B4 más B1, A4, ya menos A2, B3, menos B2, A3. ¿Tienen alguna condición más que para que esto sea cero? No. Las únicas condiciones tengo que son estas cositas de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Entonces, para ver acá un poco más, tengo A1, A4, A2, A3, B4, B1, B2, B3. Entonces, si yo factorizo por B1, si yo factorizo esto, ya, si yo lo factorizo, no tengo ninguna factorización. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo no puedo factorizar y no puedo hacer nada más, esto son números, ya son números al azares. Entonces, tendrían que, para que esto coincidiera, esto tendría que ser cero. Y eso no va a pasar porque uno no se va a tomar números al azares a decir que esto va a ser cero. Entonces puede ser cualquier tipo de número. Entonces lo único que puedo concluir acá es que sea distinto de cero. No lo puedo factorizar para tener con la hipótesis de acá y que me diga cero. Y al no hacer eso, al no pasar esto, ¿qué está diciendo? Que el A más B no pertenece a W. Ya porque no me va a dar cero. Ya porque la condición, la primera condición es que yo tengo que tomarme elementos arbitrarios. Ya que cumplan esa condición. Entonces acá está diciendo que eso sí me dieron cero, pero los de acá no me dieron cero. Así que no se puede hacer mucho. Ya entonces al no pertenecer no cumple la segunda condición no se cumple. ¿Y qué quiere decir eso? Que por lo tanto W no es subespacio de las matrices de 2 por 2 con coeficientes los reales. ¿Ya? Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Adiós.